Hola, bienvenidos a Vivir en el extranjero, el podcast donde hablaremos de las aventuras, desafíos y oportunidades que se presentan al vivir en otro país. Mi nombre es Andrea Flores y a través de este espacio te comparto experiencias, consejos prácticos y todo lo que necesitas saber para dar ese gran salto. Mi misión es ayudarte a cumplir tu sueño de vivir en el extranjero y conectar con otros expats que como tú se encuentran viviendo esta experiencia. Vamos a comenzar. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una semana más de su podcast Vivir en el extranjero. Mi nombre es Andrea Flores y estoy muy contenta de estar aquí una semana más con ustedes con este episodio que para mí es bastante especial, ya les contaré por qué. Pero para aquellos que nos acompañan por primera vez, me gustaría solamente compartirles cuál es el propósito de este espacio, de este podcast, que está relacionado al título del episodio del día de hoy. Entonces, para ustedes que son nuevos en este espacio, el propósito principal es compartir información para quienes se encuentran actualmente pensando con el sueño de vivir en otro país, de tener una experiencia internacional, sea como sea que se presente. Y la manera en que intentamos proporcionar información es a través de guías, a través de compartir experiencias de quienes ya se encuentran viviendo en el extranjero. Siento que de cierta manera me identifico con ambas personas, me identifico con la persona que actualmente está soñando con vivir en el extranjero o incluso viajar al extranjero, y asimismo me identifico con quienes se encuentran viviendo en el extranjero porque actualmente me encuentro viviendo fuera de mi país. La verdad es que este espacio es como una manera de ¿cómo se le dice? Como dar de regreso lo que a mí se me dio en algún momento o que a lo mejor en algún momento también me faltó. Bueno, ese es el propósito de este espacio, de este podcast. Y ahora, ¿cómo está relacionado al título del día de hoy? Bueno, en episodios pasados les compartí que a través de mi trayectoria en el extranjero he tenido la fortuna de conocer muchas personas que como yo se encuentran viviendo fuera de su país. Puede ser de nacionalidad mexicana como yo o de otras nacionalidades y que bueno, tuvieron la confianza de contarme sus historias, su proceso. He encontrado mucha motivación y mucha inspiración en sus historias y por ende, bueno, creí que sería muy buena idea de que no solamente quienes están buscando información aprendieran de mi experiencia, sino también de ellos. Ya tuve pláticas por ahí con algunas amigas y amigos, familia también que tengo en el extranjero y están muy contentos de venir con ustedes en este espacio a compartir sus historias y bueno, cualquier aprendizaje que ellos hayan tenido. Sin embargo, la verdad es que ya meditando lo dije, ¿cómo es que estoy muy contenta de que mis amigos hayan accedido? Sin embargo, dije, ¿cómo es que yo les pido que vengan y compartan su historia si yo, Andrea, no he compartido la mía? ¿Por qué? Porque la verdad es que en episodios pasados les he compartido un poquito de cómo ha sido esta trayectoria mía, pero no les he contado más como a detalle todo el proceso por el que pasé desde incluso antes de irme al extranjero. Entonces, por esa razón es que estamos aquí el día de hoy para compartirles mi trayectoria en el extranjero y pues de cierta manera compartirles cómo ha sido esa transformación personal y profesional a lo largo de los últimos años. Voy a ser lo más breve que pueda. La verdad es que cuando estaba pensando en cómo estructurar el episodio, es muy complicado compartirles todas las experiencias que he atravesado durante los últimos 9 años. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible porque ya saben que a mí me encanta platicar. Más que platicar, la verdad es que disfruto mucho escuchar también las historias de otros. Entonces, bueno, voy a tratar de combinar esos dos gustos míos, tratar de pensar en cómo alguien que está escuchando mi historia va a encontrar lo más útil posible. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con el episodio del día de hoy.
mi experiencia viviendo en el extranjero durante los últimos 9 años en 4 países diferentes. Vamos a comenzar. Y bueno, ya para lanzarme de lleno a cuál fue el primer destino al cual, a dónde terminé yo yendo en primer lugar, me gustaría compartirles un poco acerca de quién era yo antes de tomar este gran salto, porque siento que también les va a dar un poco de contexto en cómo es que se dieron las cosas y algunas decisiones que tomé a lo largo del camino. La verdad es que todo se remonta a cuando estaba yo súper chiquita. Les voy a contar una breve historia que yo creo que también define mucho esta curiosidad mía por vivir en otro país, y es que ya les platicaba en otros episodios que yo tuve la fortuna de viajar a través de México con mi familia. Fuimos a la costa oeste, a la costa este y al sur en coche, como es tradicional en México. Viajábamos mucho en coche con mi familia. Yo recuerdo que, número uno, me encantaba ver la arquitectura de otras ciudades y ver cómo otras personas en ciudades más grandes o más pequeñas que las mías vivían. Entonces también recuerdo mucho todo la emoción que yo sentía cuando íbamos a la capital, a la Ciudad de México. A mí me encanta la Ciudad de México. Entonces, bueno, la verdad es que yo regresaba a mi casa y me sentía como llena de, como muy inspirada, la verdad. O sea, me sentía como, sí, muy, muy, muy motivada. Y bueno, así fue como comenzó a como despertar en mí cierta curiosidad por ver otros lugares diferentes a donde yo soy originaria. Eso es cuando estaba yo chiquita. Ya más grande, obviamente que tuve la oportunidad de ver películas extranjeras y cosas por el estilo, pero siento que llega este momento parteaguas que ya les compartí también en episodios pasados, y es cuando yo descubro este canal de YouTube llamado Mexicanos viviendo en el extranjero. Para quienes no han visto ese canal de YouTube, básicamente era mexicanos compartiendo su vida en el extranjero. Y bueno, la manera en que estaba estructurado el episodio era, ellos compartían más o menos de quién eran ellos antes de vivir en el extranjero, cómo es que ellos tomaron la decisión de ir y bueno, cómo fue ese proceso de llegar a la ciudad a la cual estaban viviendo en ese momento. Y un poquito nos compartían su barrio, nos daban como una caminata a lo largo de donde ellos vivían. Y bueno, la verdad es que ese momento yo lo recuerdo como parteaguas, porque a comparación de ver series de otros países con gente de ese país, pues como que uno obviamente no se siente identificado, pero ya cuando ves a alguien como tú viviendo una experiencia en el extranjero, entonces te das cuenta de que si ellos lo pudieron hacer, entonces tú también puedes hacerlo. Y así fue como yo como que dije, quiero saber si yo tengo esa posibilidad como ellos de vivir en el extranjero. Sus historias eran muy diversas. La verdad es que no me acuerdo muy bien. Algunos mencionaban las becas CONACYT, algunos mencionaban las becas Erasmus, y bueno, la verdad es que mencionaban distintas maneras en las que ellos se fueron a vivir al extranjero, pero también lo que me pareció súper interesante era como que a qué se dedicaban y todo. Había una chica, por ejemplo, que recuerdo, ella compartió que era directora de cine o de teatro en París, y súper, súper inspirado. Bueno, fue así como yo también comencé a buscar distintas opciones de cómo yo podría lograrlo de acuerdo a mi perfil en ese entonces. La verdad es que no me acuerdo si estaba estudiando la prepa o la uni o dónde andaba yo, pero el chiste es de que comencé a buscar posgrados, tanto becas como pagados, y bueno, no se dio por una u otra cosa. O sea, como que siento que no era el momento para mí. Y bueno, yo seguí con mi vida, terminé mi universidad, mi licenciatura en educación preescolar, que ya les compartía, yo era maestra.
terminé mi carrera y comencé a trabajar. Y bueno, es así como yo continúo por un periodo de años como posponiendo mi sueño y llega este otro momento que también es importante y es como yo termino eligiendo mi primer destino para vivir en el extranjero, y es que un familiar cercano, mi prima, se muda al extranjero. No recuerdo si ya estaba viviendo en el extranjero, pero recuerdo un momento en particular en que ella regresa a México para ver a su familia, y yo la verdad es que tenía como mucha curiosidad de saber cómo era el destino que ella había elegido, Irlanda. Entonces le pregunto cómo es la vida en Irlanda, cómo es que ella se siente viviendo allá, y es ahí donde yo escucho por primera vez esta modalidad de estudia y trabaja. Como yo para ese entonces ya había terminado mi uni, como les comento, ya estaba trabajando, entonces por así decirlo, esta modalidad fue como que la que hizo mayor, se alineó mejor con mis objetivos y con el estado en el que yo estaba en ese momento, también con mi bolsillo, que ya les comento que era como algo que me detenía, que me detuvo a través de los años. Entonces dije, creo que esta puede ser una opción para entonces poder cumplir mi sueño. Y bueno, ya es como yo comienzo entonces a planear o a considerar esta opción. Y yo creo que algo que me motivó muchísimo más fue que en una de esas salidas con mis amigos, con mi grupo de amigos, les comento y resulta que dos amigos se deciden unir a la aventura. Eso me motivó todavía más, y por un proceso de un año, los tres juntos, junto con otro amigo que se nos unió después, comenzamos a planear este viaje, y fue como en el 2016 nos mudamos a Dublín, Irlanda. Ya si alguien está interesado en saber más acerca de esta modalidad de estudia y trabaja, bueno, está el episodio solamente dedicado a esto. Pero bueno, lo que les puedo compartir el día de hoy acerca de esa primera experiencia es que desde que nos fuimos, bueno, yo estaba muy emocionada obviamente porque por fin iba a poder ver cómo era la vida en otro país, pero aparte de eso, lo que les puedo compartir es que definitivamente dejamos nuestra zona de confort en todos los sentidos. Yo creo que para cada uno de nosotros a lo mejor se vivió de manera diferente, pero en sí los cuatro estábamos como abandonando nuestra zona de confort desde lo más básico, que es, por ejemplo, el que íbamos a un país donde no se habla nuestro idioma. Entonces algo que parece bastante sencillo, como incluso saludar a alguien en la calle o comprar algo en una tienda, pues iba a ser una tarea bastante complicada. También que no íbamos a conocer a nadie, obviamente pues yo ya tenía a mi prima allá, entonces esa sí era como una ventaja para mí, pero pues tu familia, tus amigos, todo tu círculo, pues no va a estar allá. Entonces, esa es otra. La otra cosa que también dejamos fue nuestro trabajo. Todos nos encontrábamos trabajando para ese entonces. Sí fue como difícil el dejar lo que ya habíamos construido en México y bueno, no saber qué era lo que iba a pasar con nuestros trabajos y bueno, con nuestra carrera profesional, obviamente. Y por último, también el dejar nuestra zona de confort en cuanto a la manera en que vivíamos. La verdad es que estoy pensando de los otros chicos con quién vivían, pero en lo particular yo vivía con mis papás aún. Esa fue como que chin, ahora sí, ahí viene el golpe de madurez, que bueno, ya me había tardado, ¿verdad? Pero bueno, fue, la verdad, sí fue como decirle adiós a nuestra zona de confort en todos los sentidos. Eso es lo que les puedo compartir ahora acerca de las primeras impresiones de Irlanda. La verdad es que a mí, me gustó mucho. En sí sentí que se sintió como una transición fácil en cuanto a la ciudad, el tamaño de la ciudad. Algo que sí nos pegó de golpe fue el clima. Hasta me acuerdo que por ahí tuve como una reacción dermatológica en la cara porque el frío era bastante. Llegamos en el invierno, entonces, bueno, la verdad es que sí fue un golpe. También la lluvia, ya les he comentado cómo es el clima en Irlanda, entonces sí fue como un periodo de adaptación de cierta manera, pero pues íbamos entre amigos y estaba padre, la verdad. Entonces, bueno, ya que teníamos que ahora sí
comenzar como a tomárnoslo más en serio de chin, ya vamos a empezar a hacer números rojos. O sea, desde que llegamos, obviamente que llegamos con la intención de buscar trabajo, pero sabíamos que teníamos que resolver ciertas cosas antes. Bueno, ahora sí fue como comenzamos a buscar trabajo. Pero antes de contarles acerca de mi primer trabajo, lo que les puedo decir es como de nuestra vivienda. Nosotros llegamos a vivir a un hostal. Ya mi amiga Gracia, de hecho, viene en el episodio siguiente a contarnos su punto de vista de ese hostal y del trabajo, pero de mi parte yo recuerdo el hostal como una experiencia padre porque llegamos y desde el primer día estuvimos expuestos a muchas culturas diferentes, a muchos idiomas. De cierta manera estuvo padre. Obviamente que pues vivir en un hostal no es cómodo, pero bueno, hay que tomar lo bueno de todas las situaciones. Eso es acerca de nuestra vivienda. En cuanto al trabajo, pues yo la verdad es que el consejo que les puedo dar a quienes estén ahorita ya a punto de comenzar su viaje, su aventura, o que incluso lo estén considerando, es que si ustedes van a ir a otro país hay que ir con una mentalidad abierta porque obviamente que aunque tengamos experiencia o algunas certificaciones, no van a tener el mismo valor en otro país, número uno. Y número dos, pues el manejo del idioma juega sí, o sea, sí es bastante importante. Entonces, yo comencé a aplicar a trabajos de todo tipo, tanto de maestra como de servicio al cliente, que era lo más común para los estudiantes. Y bueno, fue así como yo conseguí mi primer trabajo después de 2 meses de larga búsqueda. Y fue en un Subway. La verdad es que estaba súper contenta cuando obtuve ese trabajo porque número uno ya iba a poder pagar mis gastos, ya sabía que iba a tener al menos un ingreso. Y también ya pensándole en retrospectiva, la verdad es que creo que fue una muy buena entrada al idioma que me permitió irme sintiendo más cómoda, porque si a ustedes han ordenado un Subway o han trabajado en un Subway, bueno, siempre esto es como un diálogo, o sea, ya sabes qué preguntas hacer y siempre van en el mismo orden y asimismo ya sabes qué tipo de respuestas esperar de los clientes. Yo la verdad es que sí practiqué bastante como las preguntas que iba a hacer, me aprendí bien los tipos de pan, etcétera. Y sí recuerdo como muy gracioso de que me daba pánico cuando ya había un cliente que me decía, ay, ¿puedes no agregarle esto? O algo que se salía del diálogo y yo decía, chen. Pero bueno, me permitió adaptándome poco a poco al idioma. Y bueno, asimismo en paralelo comencé a hacer mis primeras amistades internacionales, tanto en el trabajo como en la escuela, que ya saben de esta modalidad de estudia y trabaja. Entonces fue en la escuela donde conozco a mis amiguitas venezolanas, que aún somos amigas, y bueno, ellas me ayudan a conseguir mi tercer trabajo en el extranjero. Por ahí hay un segundo trabajo que yo creo que merece un capítulo en particular a ese segundo trabajo. Respecto a mi tercer trabajo, ellas entonces me ayudan a conseguir un trabajo en una tienda departamental llamada Arnott's en el área de zapatería. Y la verdad es que siento que fue como un buen siguiente nivel para sentirme más cómoda trabajando en un idioma que no era el mío. Porque, bueno, ya no solo pasé de preguntas y respuestas, sino a tener ya conversaciones con mis clientes que eran, señoras chicas irlandesas, bastante amables, que bueno, iban y platicaban contigo, te hacían preguntas acerca de los materiales. Y bueno, yo aprendí muchísimo acerca de materiales, tallas, ahorita, sí me echan cara amigos, incluso, mi novio de bueno, tú que eres la experta en zapatos, porque saben que sí aprendí bastante, pero bueno, ya ese fue el trabajo que me acompañó por el resto de mi estancia en Dublín. Y antes de que llegamos al final de ese capítulo, bueno, les quiero platicar acerca del cambio personal que yo viví a lo largo de ese tiempo en Dublín. Obviamente que, como les digo, fue el salir de mi zona de confort, el hecho de ya trabajar, pues les digo que también ayudó muchísimo a sentirme como más segura de mí misma hablando en inglés. Y pues en paralelo también el hecho de que va uno de estudiante y trabajador, pues también te permite ir conociendo amigos, irte pues adaptando al ambiente.
Ya pasando de mi etapa en el hostal, después tuve la oportunidad de vivir en un departamento compartido con 6 chicas y después en una casa compartida con distintas personas. En esa casa fue donde tuve mi primer cuarto para mí solita, que fue para quienes viven en el extranjero o que aún no viven en el extranjero. Bueno, es un privilegio tener un cuarto para ti solito porque, bueno, está caro y también es difícil encontrarlos. Casi, casi los cuartos, dependiendo de la ciudad en la que estés, casi, casi se hereda. De hecho, yo conseguí ese cuarto gracias a mi amiga Ana, que ella me recomendó. Bueno, me parece que fue otra amiguita por ahí que me recomendó y fue así como conocí yo a mi amiga Ana, que vive aquí en Londres, que también ya viene en otro capítulo por ahí. Pero, bueno, fue así como que empecé yo a desarrollarme, a hacer amigos, a conocer gente y es como llega este también momento importante en mi trayectoria en el extranjero, que es donde conozco al que es actualmente mi esposo. Nos conocimos ahí en Dublín y él es de origen francés. Llega ya como acercándonos al final del capítulo en Dublín. Le surge a él una oportunidad laboral en Singapur y él pues como ya llevábamos un ratito juntos me dice: Andrea, sabes que es que yo me gustaría como que tomar esta oportunidad laboral, pero me gustaría que nos fuéramos juntos. Fue como que digo, aquí les pregunto, ¿y usted qué haría? Entonces dije, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Sí fue una decisión difícil porque yo ya había llegado en el punto en el que estaba cómoda con mi vida ya, como que tenía a lo mejor algunas posibilidades de hacer distintos proyectos, pero en sí estaba muy contenta con mis amigos, con mi familia ya, con la ciudad que es Dublín, que ya les he platicado infinidad acerca de eso. Entonces, pues dije, ay, no sé, no sé, lo consulté, la verdad es que sí, sí le dudé, pero bueno, al final decidí decirle que sí a esta experiencia porque pues estaba cómoda y con mi novio me sentía contenta, o sea, dije, siento que sí es él. Y bueno, por ahí le agradezco un momento en el que se acopló a la cultura mexicana. Bueno, dependiendo de dónde sean y cómo sea su familia, a lo mejor lo entenderán o no. Yo, como les comento, ya no vivía con mis papás, pero bueno, como buenos papás, ya sea mexicanos o de otro lado, pues como buenos papás en general, se preocupaban de que yo me fuera a ir al otro lado del mundo con un muchacho, que bueno, que ellos ya lo conocían, ya, él ya había ido a México, ellos ya habían venido a Dublín, pero pues obviamente sigue siendo un riesgo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, bueno, tuvimos una plática con mis papás para que ellos se sintieran un poquito más seguros. Yo también ya, o sea, también eso siento que me ayudó a mí a ver como que, bueno, que el chico de cierta manera sí, pues sí, no sé, que sí era de confianza. Que bueno, les digo, ya llevábamos un ratito juntos, pero eso como que de cierta manera sí me hizo sentir más segura. Entonces dije, bueno, ya, pase lo que pase, de todos modos vamos a ver la manera de conseguir nuestro trabajo, porque obviamente él iba a ir con su trabajo. Y bueno, así fue como llegamos al segundo capítulo de mi trayectoria en el extranjero, donde decidí tomar como salto ay, les digo que hay algunas frases que ya me las sé en inglés y digo, ¿cómo las traducimos al español? Pero bueno, leap of faith, que es básicamente como un salto de esperanza, ¿será? O sea, como que dije, bueno, vamos a esperar que todo salga bien. Y bueno, así es como llegamos a Singapur. Entonces vamos a continuar con este segundo capítulo. Bueno, este segundo capítulo en Singapur, la verdad es que inicia con un shock cultural enorme. Yo creo que, como les comento, sí, pues fue diferente para mí el cambio de México a Dublín, pero el cambio de Dublín a Singapur yo sí lo recuerdo como muy grande, no solo por Dublín a Singapur, sino por mi origen. También, o sea, como que les digo, yo vengo de una ciudad pequeña, entonces la verdad es que para mí Singapur fue como, número uno, una ciudad gigante
Y número dos, también una ciudad muy, muy moderna. O sea, como que en Europa, las capitales, las ciudades, pues tienen su historia. Entonces no es tan común ver estos edificios modernos, todo, pues sí, súper, súper limpio, súper moderno, súper, que todo funciona de cierta manera. Entonces, bueno, la verdad es que sí fue como un shock cultural para mí llegar a Singapur, la ciudad, número uno, y número dos, la gente. O sea, ahí sí yo creo que vi gente que de todos lados, ya en Dublín pues se veía más como la comunidad, obviamente irlandesa, de Europa, la latinoamericana también, era un poquito más común el escuchar el español, pero yo llegué a Singapur y ahí sí como que escuché lenguas que nunca había escuchado, entonces sí fue como un shock cultural grande. Pero en general la verdad es que me gustó mucho la ciudad. O sea, para quienes no conocen, no han escuchado de Singapur, Singapur es una ciudad-estado, que es decir, que es una ciudad y ya. Se acabó, o sea, no hay nada más, es la ciudad y ese en sí es el país. Tienen muchas similitudes con Malasia en cuanto a sus culturas, pero sí siento que su gobierno lo ha hecho muy bien en cuanto al desarrollo, al uso de la energía sustentable y bueno, son muy conocidos por la modernidad y por cómo a pesar de que no producen muchos recursos, han encontrado la manera de seguir desarrollando el país y bueno, la verdad es que es una ciudad país muy muy bonito. Si tienen la oportunidad por ahí de buscar imágenes, tienen un lugar que se llama como los jardines cerca de la bahía, Gardens by the Bay, y tienen estos árboles como súper modernos, que de hecho todo lo que pasa, toda la energía que se utiliza para alimentar esos árboles, esos shows de luces que hacen todos los días, todo es producido a través del sol, o sea, de energía sustentable. Entonces, bueno, en sí, la verdad es que mis primeras impresiones de Singapur fue como, wow, sí, o sea, no sabía que esto existía, esto es otro universo. Y bueno, ya dejando como el lado divertido del viaje, ya entonces sí comencé, dije, ahora sí viene la parte como preocupante, que es que tengo que encontrar un trabajo. Es prácticamente volver a empezar en todos los sentidos, o sea, en buscar un trabajo, encontrar dónde vivir, comenzar a hacer amigos otra vez. Apliqué a distintos trabajos, me rechazaron obviamente muchos trabajos, apliqué de todo tipo, pero afortunadamente, y aunque ustedes no lo crean y yo aún no me lo creo, me dieron un trabajo de maestra de preescolar en un kinder privado en Singapur. Entonces, sí, la verdad es que cuando me dijeron, fui a la entrevista, conocí a la dueña del kinder, que era una señora local de Singapur, y bueno, tuvimos una plática, yo le compartí mi experiencia trabajando en México como maestra de preescolar y mi experiencia trabajando en Irlanda. Y pues no sé si fue que le caí bien o qué, pero me dio la oportunidad de trabajar en su kinder y fue así como comencé a trabajar de maestra de preescolar en Singapur con niños locales, que la verdad es que estuvo muy, muy padre. Tengo muchos recuerdos muy bonitos de ese kinder, que obviamente sí también vino con sus dificultades porque es diferente el sistema educativo en Singapur que el de México, también las jornadas eran mucho más largas. Sí, la verdad es que yo estoy muy contenta de haber tenido esa experiencia de poder trabajar como educadora en Singapur y bueno, a través de estar con niños y todo, bueno, seguir la escuela, también aprendí mucho de las culturas, diferentes culturas en Asia, las diferentes celebraciones como el Año Nuevo Chino, Diwali, alguna otra que me acuerde. Bueno, ahorita no las tengo así como muy presentes, pero sí me ayudó mucho a aprender aún más de otras culturas. Y bueno, eso fue como que lo que pasó en Singapur. Al principio les digo también eso, algo que el hecho de que pudiera yo trabajar de maestra de preescolar, algo que me hizo sentir como, orgullosa en mi trayectoria trabajando en el extranjero,
viviendo en el extranjero, perdón, es que pude obtener mi primera visa de trabajo. Para aquellos que viven actualmente en el extranjero, saben lo difícil que es conseguir que alguien te dé esa oportunidad. Entonces, la verdad es que cuando me la dieron, me sentí muy agradecida y pues en sí, orgullosa de poder yo tener mi visa de trabajo. Entonces, bueno, eso fue como que en sí Singapur la verdad es que nos recibió bien. Y bueno, por el hecho de que ya tenía yo mi trabajo, nos permitió a mi novio y a mí tener la oportunidad de viajar a través de Asia. Conocí distintos países en Asia que de otra manera a lo mejor no hubiera podido visitar porque pues está bien lejos. Y pues sí, si quieres ir a hacer un viaje, sí se le tiene que dedicar por lo menos 2, 3 semanas para visitar varios países. Pero bueno, así fue como fue nuestra vida en Singapur. Ya les platicaré si gustan más a detalle cómo es la vida allá, porque sí es bastante diferente a lo que estamos por acá acostumbrados. Continuando con la trayectoria más o menos profesional, digámoslo así. Yo continué trabajando de maestra de preescolar, sin embargo, empecé a desarrollar un hobby que es el que me llevó a otro momento decisivo en mi carrera profesional en el extranjero. Y fue que en mi tiempo libre, de hecho surgió por una iniciativa similar al podcast, yo quería compartir información de cómo vivir en el extranjero, quería compartir guía, o sea, exactamente más o menos lo que estoy compartiendo en el podcast, pero en blogs escritos. Entonces, para hacerlo, pues yo creé mi propio sitio web y empecé a compartir artículos y cosas por el estilo, pero la verdad es que lo que más me llamó la atención de eso fue el crear los sitios web. O sea, me encantaba, lo disfrutaba y luego comencé como a ofrecer mis servicios para construir otros sitios web porque eso era lo que me gustaba. O sea, me gustaba moverle aquí y allá y hacer que las cosas se vieran bonitas. Y bueno, fue como mi novio me dice un día: oye, Andrea, o sea, si estás como interesada en perseguir esto de manera más profesional, ¿por qué no le das la oportunidad a esta carrera que está en demanda, llamada User Experience Designer? O en español es diseño de experiencias de usuario. Entonces, es una carrera relativamente nueva. Yo era la primera vez que la escuchaba. Pero ya haciendo como más investigación dije, bueno, puede que de cierta manera como que se alinea un poco a mi perfil como maestra de preescolar, porque para mis compañeras maestras, bueno, nosotras creamos experiencias en el aula para nuestros alumnos dependiendo de sus necesidades. O sea, hacemos una evaluación de dónde están los niños y en base a eso creamos como las clases, ¿no? Más o menos ese es como que el proceso de crear clases. Y en cuanto a diseño de experiencias, son experiencias digitales. Ahora les comparto aquí brevemente una experiencia digital. Es como, por ejemplo, cuando ustedes ordenan algo en línea, desde el momento en que se meten al sitio web, buscan ahí los diferentes artículos, ya lo agregan al carrito, lo ordenan y les llega. Eso todo es una experiencia digital. Entonces, si ustedes logran ordenar su artículo y que les llegue, es una experiencia exitosa. Entonces, hay que como entender qué es lo que el usuario quiere. Y pues de cierta manera dije, bueno, como que ahí se alinea a como que al perfil, a mi perfil y al mismo tiempo yo ya tengo como que también las habilidades, pues en la computadora, ¿no? O sea, creando los sitios web, pero pues no era suficiente. Entonces ahí fue también donde escuché de algo relativamente nuevo en ese entonces, que eran los bootcamp, que también me gustaría como compartirles más a detalle de los bootcamp, porque siento que para quienes estén interesados en trabajar en otro país o incluso trabajar desde México o Latinoamérica para otros países, pueden lograrlo a través de como de ciertas carreras que están más relacionados a lo digital. Entonces, está como relacionado a este tipo de estudios que son los bootcamps, que prácticamente es estudiar como una carrera en línea, pero en un periodo mucho más corto de tiempo. Y bueno, fue así como yo
sigo el consejo de mi novio de, bueno, sí, como que esta carrera está en demanda y asimismo digo, siento que a lo mejor sí podría hacerlo. Entonces, bueno, ya comienzo yo a realizar mi bootcamp. Este proceso se los platico como muy fácil, pero la verdad es que sí tardé un periodo de un año en yo seguir trabajando de maestra, estudiar mi bootcamp y al final hacer como algunos trabajos, algunos proyectos que me permitieran como que crear mi portafolio en línea para poder aplicar a trabajos. Y bueno, al final de este proceso de aproximadamente un año, apliqué a distintos trabajos de diseñadora de producto o diseñadora de experiencia de usuarios. Y bueno, aún no me la crea también que sí me dieron la oportunidad, obviamente que hubo por ahí bastantes fracasos, apliqué, recuerdo de una vez que apliqué fui a una entrevista y me pidieron hacer como un ejercicio y no lo logré hacer. Y bueno, o sea, hubo bastantes fracasos, pero por ahí hubo alguien que me dio la oportunidad en su empresa y así fue como logré cambiarme de carrera a diseñadora de producto o product designer. Entonces, la verdad es que estaba súper contenta. Esto también fue como un cambio completo en mi experiencia laboral en el extranjero. Fue un ambiente completamente diferente a lo que yo ya venía acostumbrada. Obviamente que tuve mis trabajos de medio tiempo en Dublín, mi trabajo de maestra de preescolar tanto en México como en Singapur, pero bueno, ya trabajar en un ambiente de este tipo, en una empresa de tecnología, pues fue la verdad es que bastante padre. Entonces fue así como ya comenzamos a llegar a la trayectoria final de nuestra estancia en Singapur, al mismo tiempo que yo me cambié de carrera. Decidimos con mi novio y yo que era momento de dejar Singapur, principalmente por el hecho de que estaba muy lejos y bueno, con toda la situación de COVID, la verdad es que nos hizo sentir todavía más lejos de nuestra familia y de nuestros amigos. A mí en lo personal el cambio de horario me afectaba mucho el poder seguir hablando con mi familia, porque digamos que en México eran las 8 de la mañana y para mí en Singapur eran las 8 de la noche. Entonces, pues a mí la verdad es que yo intento hablarle a mis papás lo más que puedo y el hecho de que teníamos horarios tan diferentes era muy difícil. También, como ya les comenté, nuestra comunidad en Irlanda, de mi novio por ahí en Francia, pues se sentía como muy lejos. Y también para mí el hecho de yo ir a visitar a mi familia, sí los fui a visitar, me parece que fueron 2 veces, porque ya después se complicó con lo de COVID, pero cuando yo fui a visitar a mi familia, la verdad es que sí estuvo muy complicado. O sea, yo tenía que tomar un avión de Singapur a Dubái, de Dubái a Barcelona y de Barcelona a México. Y luego de ahí, pues tomar un camión a mi ciudad natal. Entonces, la verdad es que en cuanto a tiempo, pues no, estaba muy lejos. Y en cuanto a la comunidad, pues también mucha gente por la situación se empezó a regresar a Europa. Entonces, decidimos que nos queríamos regresar nosotros también. Entonces empezamos a evaluar distintas opciones de acuerdo a nuestros trabajos, obviamente. Y pues para quienes trabajan en tecnología, la mayoría de las opciones están ya sea en Estados Unidos o en lugares como por ejemplo Londres, que es donde hay una gran cantidad de trabajos en tecnología y de muchos trabajos. Entonces, bueno, decidimos que nos queríamos ir a Londres. Sin embargo, por aquello del Brexit, etcétera, ya las visas de trabajo estaban súper complicadas, lo que nos llevó a tener que vivir de manera temporal en Francia. Y fue donde nos fuimos a vivir a Francia. Y así es como llegamos al tercer capítulo de mi vida en el extranjero. Bueno, así es como comienza nuestra vida en Francia, más en particular en París. Yo sé que por ahí hay para quienes ya han visitado París, yo creo que hay sentimientos encontrados con París. Hay quienes le gusta, hay quienes de plano dicen no vuelvo, pero en lo particular yo siento que depende mucho si uno visita de turista o si ya vives ahí. Obviamente es una ciudad capital y siempre va a tener sus cosas buenas y malas. Yo siento que también pasé por un periodo en el que decía como que, ay, no sé, el francés se me complica mucho, etcétera. Pero bueno,
cuando tuve la oportunidad de vivir en Francia, la verdad es que me terminé de enamorar de la ciudad. Para quienes no han tenido la oportunidad de visitarla, bueno, es conocida por ser un museo al aire libre, porque por sus edificios blancos y bueno, la infinidad de museos y parques que tiene. Entonces, bueno, la verdad es que sí aprecio mucho el que tuviéramos esa posibilidad de estar más cerca de la familia de mi novio también, porque él es de origen parisino. Entonces también me permitió como que entender un poquito más la manera de ser de los franceses en general. Entonces, bueno, nos gustó mucho, sin embargo, por razones de trabajo, como ya les comenté, nuestro destino final siempre fue Londres. Entonces, bueno, fue así como llegamos al capítulo final de nuestra historia en el extranjero. Bueno, mi historia, pero obviamente ya somos dos, entonces nuestra historia internacional. Y bueno, antes de ya lanzarme a Londres completamente, lo que les puedo decir es que en ese periodo, como les digo, que fue como un periodo que no sabíamos bien cuándo nos iban a dar la visa, tuvimos que vivir de dos maletas durante 8 meses, que bueno, dependiendo de cómo sean, a lo mejor es como, ay, claro, no hay problema, claro que lo puedo hacer, pero la verdad es que para mí me ayudó a desprenderme mucho de las cosas materiales. Yo creo que el desprendimiento de mi familia pasó de México a Dublín y luego el desprenderme de mis amigos, de una comunidad que yo ya había creado, pasó de Dublín a Singapur y luego de Singapur acá fue así como que ahora ya te toca no solamente, ya aprendiste a desprenderte de tu familia y amigos, ahora te toca aprender a desprenderte de las cosas materiales. Entonces, bueno, la verdad es que me permitió como que aprender a vivir un poquito, con un poquito menos de cosas. Entonces, bueno, ese fue el aprendizaje que les puedo compartir de ese breve periodo en Francia, además de la mejora un poquito del francés por ahí. Bueno, vamos a pasar al último capítulo entonces, la vida en Londres. Y bueno, acerca de Londres lo que les puedo decir es que la verdad es que es una ciudad muy grande en comparación a, yo creo que si la comparo un poquito con las otras ciudades, esta ciudad es como si es un monstruo. Claro, no se compara con la Ciudad de México, pero la verdad ya comparándola, por ejemplo, a Dublín, que es una ciudad más chiquita, yo siento que por eso siempre le recomiendo Dublín como un primer punto, porque es muy fácil moverte de un lado a otro, más fácil ubicarte, pero aquí en Londres yo siento que si yo hubiera llegado a Londres como un inicio, la verdad es que sí hubiera sido bastante difícil y me hubiera perdido bastantes veces. Pero bueno, a mí lo que sí me gusta mucho de aquí, del Reino Unido, es el idioma, bueno, el acento británico, que nomás no se me pega, o sea, no, todavía no puedo pronunciar la palabra water. Yo todavía tengo mi acento estadounidense por ahí, que bueno, o sea, como lo aprendemos en la escuela en México con el acento de Estados Unidos, pero bueno, a mí la verdad yo cruzo los dedos de que se me pegue por ahí el acento británico. En cuanto a cómo se dio el cambio profesional y personal, bueno, en cuanto a lo profesional, luego llegué, tuve que empezar a buscar trabajos otra vez, seguía yo trabajando para mi empresa, la empresa en Singapur, pero bueno, quería tener la oportunidad de trabajar con una empresa local, lo cual afortunadamente se dio. Apliqué a distintos trabajos y es así como consigo mi trabajo actual de diseñadora de producto con una empresa británica. Y bueno, lo que les puedo decir de ese trabajo aquí súper brevemente es que estoy muy contenta porque a comparación de la otra empresa donde yo era la única diseñadora, donde no pude aprender de nadie, tuve que aprender en el trabajo de lo que yo había aprendido en el bootcamp. Aquí trabajo con un equipo de diseñadores que ya tienen mucha experiencia, entonces he podido como que mejorar por ahí en cuanto a mis habilidades y bueno, en sí la verdad es que estoy contenta con mi trabajo. Y en cuanto a lo personal, también yo siento que el hecho de que puedo viajar un poquito más
seguido a México está más fácil, ya no son 3 vuelos, ahora nada más es un vuelo. Es mucho más fácil ir a visitar a mi familia y que mi familia me venga a visitar a mí, lo cual es sí, un muy buen punto. Y también el hecho de que hay como más comunidad latinoamericana, también me ha permitido conocer de poco a poco algunas amiguitas por ahí, tanto mexicanas como de otros lados. En sí, la verdad es que el cambio ha sido muy bueno. Eso es en cuanto a lo personal. En cuanto, bueno, aquí compartiéndoles algo un poquito también más, mucho más personal, es que el hecho de que ya estábamos como más estables en todos los sentidos con mi novio, que bueno, fue parte de toda esta historia, como les comento, nos permitió ahora sí dar el siguiente paso, que fue el que nos casamos el año pasado, después de ya un ratito juntos, siento que fue en el momento en que se tenía que dar, entonces muy contenta con ese siguiente paso. Y bueno, también platicándoles que es un momento muy especial para mí, yo creo que también para él, porque fue el único momento en el que pudimos como que juntar a todas las personas que son importantes para nosotros, nuestra familia, nuestros amigos que cada uno tenía antes de conocernos y los amigos que hicimos en el camino, todos juntos en un solo lugar. Entonces fue como muy padre, un momento muy especial y que siempre pues estaré agradecida de haberlo tenido. Y bueno, así es como llegamos al final del capítulo actual, que no sabemos en qué quedará. Y bueno, ya llegando al final del episodio, que les decía que era un episodio especial para mí porque era la primera vez que iba a contar como mi historia a este nivel de detalle, que les comento que es un poco difícil de compartir todas las vivencias, todos los aprendizajes que tuve a lo largo de los últimos 9 años en tan poco tiempo. Entonces espero que no haya sido tan largo, pero la verdad es que sí me gustaría hacer como un capítulo después donde les comparta más acerca de las cosas que como expats, gente que vive afuera de su país, que cosas que aprendemos a valorar una vez que ya estamos en el extranjero. La verdad es que son cosas que no nos damos cuenta, ya nos damos cuenta ya cuando ya estamos lejos de nuestra familia y nuestros amigos. De hecho, la cosa que yo valoro más ahora es mi familia y pues quienes están viviendo en el extranjero como yo saben que vivimos con el corazón partido, con nuestra familia en un lado y nosotros en otro lado, nuestros sueños también en otro lado, entonces siempre es difícil ese momento de ya cuando nos regresamos de nuestro país de origen, de México, sabemos que, ya sabemos, o sea, yo por ejemplo cuando mis amigas, familia que regresa de México o de su país, ya regresan de las vacaciones de Navidad, que son las más comunes, siempre ya sabemos que hay que como que estar llamándonos mutuamente para ver pues cómo estamos, porque sí es un poco difícil. Entonces, me gustaría grabarles un episodio solamente de eso, de aprendizajes, porque pues durante el episodio les compartí más o menos algunas de las cosas que no salieron tan bien, pero generalmente les compartí las cosas que sí salieron bien, pero pues sí me gustaría compartirles esos momentos difíciles para que si tú estás pensando en vivir en el extranjero, sepas lo que te espera, por así decirlo. Y bueno, ya les compartí mi historia, mi trayectoria y nada más me gustaría cerrar este episodio con compartirles dos cosas. Número uno es que no hay sueño lo suficientemente grande si ustedes están dispuestos a dar el primer paso. Yo siento que si a la Andrea de yo le hubiera dicho, ¿sabes qué? Tu sueño es no sé, sí, terminar trabajando como diseñadora de producto en Londres. Yo hubiera dicho, claro que no, es imposible, no se puede, pero paso a pasito fue como yo llegué a este punto. Entonces, si no hubiera dicho yo sí a ese primer paso de vivir en el extranjero, de vivir en otro país, que fue mi primer sueño, no se hubieran dado las cosas como se dieron. Entonces, yo lo que les puedo decir es que le digan sí a sus sueños y que den el primer paso. El segundo es relacionado a dar ese primer paso, que generalmente viene con salir de nuestra zona de confort. Obviamente sí, nuestros sueños están allá,
pero yo estoy aquí, estoy cómodo, estoy seguro. Sí cuesta trabajo salir de nuestra zona de confort y pues nada más les quiero decir que cosas buenas, malas y de todo tipo pasan cuando nos decidimos a salir de nuestra zona de confort, sea como sea, sean nuestros miedos, o sea, no tienen que forzosamente ser similares a los míos, o sea, cualquier desafío que tú actualmente estés atravesando, lo importante es que estés dispuesto a salir de tu zona de confort. Incluso puede ser, no sé, hacer una presentación oral en la escuela, lo que sea, siempre es como les digo, paso a pasito. Se llega a cualquier lado. Entonces, con eso me gustaría cerrar el episodio del día de hoy. Como les comentaba, viene mi amiga Gracia en el siguiente episodio para compartirnos su experiencia y su punto de vista de viviendo en Dublín y consiguiendo su primer trabajo en el extranjero. Y asimismo vienen otras amigas por ahí. Viene mi amiga Ana a compartirnos su experiencia viviendo en Londres y mi amiga Silvi compartiendo su experiencia viviendo en Singapur. Entonces, bueno, ya también tengo por ahí otras personas, pero hasta aquí le dejamos el día de hoy. Estén pendientes a los siguientes episodios que pienso que estarán muy interesantes. Bueno, muchísimas gracias. Esa fui yo, Andrea Flores. Mucho gusto a todos los que nos acompañaron por primera vez y a los que nos acompañan todas las semanas. Muchas gracias por seguirnos escuchando. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Esto fue Vivir en el extranjero, el podcast donde compartimos consejos basados en experiencias personales para inspirarte y guiarte en tu aventura de vivir en otro país. Recuerda que cada historia es única, por lo que es fundamental que tomes esta información como punto de partida, investigues y ajustes todo a tus necesidades personales. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.